Como todo el mundo sabe, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó este jueves, porque nos quiere mucho, que intervino en el mercado de cambios argentino mediante la compra directa de unos, 300 millones de dólares que invirtió para comprar pesos. Bueno, veremos, después ya lo sabremos. En algún momento nos vamos a enterar cuál fue el acuerdo que hicieron. Y también cerró el contrato por el swap con el Banco Central, en donde ya se sabe que estamos hablando de una cifra de 20.000 millones de dólares, que obviamente todavía no se activó, pero dejarlo a Milei en cualquier momento, te activa el swap también y ahí se genera más deuda de acá a la China. Bueno, el anuncio fue celebrado por Milei y por Caputo como una señal de respaldo a su plan económico, pero en la práctica, todo el mundo sabe, y el que no se puede llegar a enterar ahora, refleja un nivel de sumisión a Trump que no tiene precedentes. Y justamente para hablar de ese tema, estamos en comunicación con el economista y candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por Unidad Popular. Nos referimos a Claudio Lozano, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludar. Igualmente, para hablar de este tema, vos eras el indicado. De hecho, vi que escribiste algo en las redes, coincidimos plenamente, así que bueno, te doy la palabra. Me gustaría simplemente que nos digas cuál es tu análisis acerca de este famoso salvataje financiero. Sí, primero que es un salvataje, en el mejor de los casos, a los bonistas norteamericanos que tienen deuda con la Argentina, mejor dicho, que tienen bonos de deuda argentina y que pueden estar preocupados por si cobran o no cobran. Es un salvataje para ellos, pero en realidad me parece que en ningún caso es un salvataje para la Argentina, es una estrategia de hundimiento. Pero me parece que lo que está pasando en realidad supera todo lo que hemos visto. Me parece que es bueno señalarlo con claridad. Estamos frente a una avanzada colonial de los Estados Unidos o de la Argentina que no tiene precedentes, que un Estado extranjero haya intervenido en la política cambiaria de la Argentina para mantener el nivel del dólar en el techo de la banda, es algo que nunca visto. Nunca pasó que teniendo una delegación argentina en el exterior discutiendo condiciones de acuerdo, los acuerdos fueran informados por el ministro de Economía de otro país, en este caso de los Estados Unidos, porque en realidad desde los funcionarios argentinos no se escuchó una palabra. El que informó las cosas fue Scott Bessent, y aparte algunos conceptos de Scott Bessent son por demás muy serios. Primero porque dijo con toda claridad que trabajan con Milei para sacar a China de la Argentina. Sí, primer elemento importante, sobre todo porque frente a este supuesto swap que se ha acordado, la primera pregunta que uno se hace es si el ingreso de este swap tiene que ver con cerrar el swap con China, en cuyo caso esto no modificaría sustancialmente la situación de reservas de la Argentina y al mismo tiempo plantearía una serie de problemas concretos para terminar con el swap de China a la que le debemos 5.000 millones de dólares contantes y sonantes a una tasa de interés realmente significativa, y si tenemos que anular el swap de un saque nos vamos a comer un conjunto de penalidades importantes. Pero más allá de esto, el otro tema es que dijo con toda claridad que Estados Unidos estaba decidido a intervenir para que la Argentina no sea un Estado fallido como Venezuela. Más allá del tema de Venezuela, lo cierto es que Venezuela es un país que no entra dentro de lo que los intereses americanos quieren para América Latina. Ese es su problema con Venezuela. Lo cierto es que la noción de Estado fallido es entender que el Estado no tiene la capacidad de garantizar el orden que los Estados Unidos promueven, y consecuentemente tiene que intervenir para conducir la política. Esto ya pasó en la Argentina, si lo recordamos, en el final de la convertibilidad. En el final de la convertibilidad, cuando el pueblo argentino ya cuestionaba esto y se acercaba al final, apareció el conjunto de aquellos actores del poder local e internacional
que plantearan la salida de la dolarización, que fue lo que se logró derrotar en el marco de los acontecimientos del 2001 y por supuesto no tuvo lugar. Pero en aquel momento aparecieron planteos muy claros respecto a que en la Argentina tenía que desembarcar un gabinete extranjero de conducción de la política económica del país. Y acá lo que hay es la decisión del control sobre la política de la Argentina para garantizar la hoja de ruta que está acordada con el fondo para el periodo posterior a las elecciones del 26 y que incluyen las reformas regresivas, laboral, previsional e impositiva, que incluyen el tema del saqueo, los bienes comunes y que incluyen, todo lo que es el tema de garantizar el marco político de gobernabilidad. Por eso en la última sesión de diputados, ya directamente el JP Morgan intervino sobre diputados y gobernadores, los famosos gobernadores de las Provincias Unidas, que fueron los que retrocedieron respecto al tema de la propia distribución automática del impuesto a los combustibles. Volvieron al Senado la ley de regulación de los DNU que de alguna manera abortaba la posibilidad de que se siga gobernando por decreto. Acá hay una estrategia incluso electoral de los Estados Unidos que ya la manifestó Trump, Scott Bessent, Kristalina Georgieva, trabajando sobre la Argentina para garantizar un nuevo acuerdo de Milei y los cómplices que ha tenido durante estos 2 años y que tienen base en el PRO, buena parte de la Unión Cívica Radical, parte del PJ y demás, para armar para tener como resultado de las elecciones del 2025 un tercio de senadores y un tercio de diputados que permitan que el Congreso no pueda incidir en esta decisión de tener una democracia de minorías que gobierne por decreto y estar por fuera de toda posibilidad de que el instrumento que deberíamos utilizar para terminar con esto, que es el juicio político, no se pueda activar. Me parece que ese es el escenario en el que estamos, en una avanzada colonial que no tiene precedentes y que por supuesto carece de todo sentido desde el punto de vista de lo que es el mundo de hoy. Estaríamos asociándonos a una potencia en situación de declive, a una potencia con la cual nosotros tenemos intereses contradictorios porque somos competitivos. Exacto. El problema que tiene con la Argentina los Estados Unidos y que lo tiene para limitar su vínculo con China es que Argentina tiene niveles de complementariedad con China importantes. China le compra a la Argentina lo que la Argentina vende. Los Estados Unidos le compran muy poco porque venden lo mismo que nosotros. Es más, los Estados Unidos quieren a China para tener más mercado ellos, para sus productores agropecuarios en China. Y lo mismo ocurre en el terreno de la energía, así que esto es un disparate desde el punto de vista de la inserción internacional de la Argentina, un disparate que una potencia extranjera nos maneje la política cambiaria. Y hay que decirlo con todas las letras, vamos al 26 de octubre a disputar con los Estados Unidos, que son los que van a seguir gobernando la Argentina en el periodo posterior al 26 y que pretenden llevarnos a una confrontación interna a escala significativa, porque si acá estos señores terminan profundizando las reformas que están planteadas en un contexto social donde claramente esto está siendo repudiado, porque este gobierno terminó. O sea, el tema de, el gobierno llega no solo destruido en materia económica, sostenido desde el exterior, sino con estafa, corrupción, vínculo con el narco y sin control de la capacidad de gobernar que había en todo caso tenido en el marco del parlamento pusilánime que tuvimos durante prácticamente hasta hace 2 meses y medio aproximadamente, en donde entre la movilización popular y el declive del gobierno comenzaron a aparecer contradicciones, pero que veo con preocupación por la influencia que reveló esta última sesión en diputados, que la capacidad de ordenamiento sobre el tablero político del país con que quieren jugar los Estados Unidos es muy importante. No, me parece que eso hay que tenerlo clarísimo. Pero claro, pero aparte hay que, más allá de la incidencia de JP Morgan, ¿no?, y de Estados Unidos en general, es increíble la aceptación que hay de un margen importante de funcionarios y de políticos en Argentina que están a favor de la política económica que está llevando Milei, más allá que sea un fracaso en sí.
sí, o sea, están a favor, casi te diría, de la colonización de la Argentina. Y eso es algo que me parece que la sociedad debería advertirlo y que, en todo caso, el 26 de octubre debería quedar muy marcado en las votaciones. Ojalá, a ver, a mí me da la sensación de que se juega mucho en estas elecciones, lo acabás de mencionar vos. ¿Qué pasaría si Milei gana? ¿Y qué pasaría si gana, ponele Fuerza Patria en todo caso, o una oposición racional? ¿Por cuánto debería ganar para que tenga realmente una incidencia importante y que todo esto que está sucediendo, bueno, termine desvaneciéndose? Porque lo que se viene, si realmente Milei llegara a ganar o a perder por poco, por 2 o 3 puntos, me parece que es terrible para la Argentina. ¿Por qué no dejas en claro qué es lo que pasaría el 27 de octubre? Por eso es lo que dije antes, hay una hoja de ruta ya marcada que está trazada en el acuerdo con el fondo, a la cual hay que agregar los componentes de carácter geopolítico que están también puestos sobre la mesa y que tienen que ver con la política de defensa, con la política nuclear, que tienen que ver con la base militar en Ushuaia, que tienen que ver con Vaca Muerta y YPF, que tienen que ver con el litio, pero que tienen que ver con la reforma previsional, laboral e impositiva que está acordada para el 2026 como parte del acuerdo con el fondo. Acá lo que hay decisión de construir las condiciones de gobernabilidad de esa hoja de ruta y de esa... ¿Se nos fue? Ay, lo perdimos. Lo perdimos. Unidos, Ahí está. en el marco de su disputa. Te perdimos por un segundo, pero volviste. Sí, ¿y en dónde andaba? No, que estás un poco marcando lo que pasaría, obviamente, si a este gobierno le va bien. Yo quería remarcar qué pasaría si no le va bien y pierde por un margen importante, de 10 puntos. No, si no le va bien, yo creo que tenemos la posibilidad de, digamos, a ver, ¿qué es lo que se está discutiendo? Que 1/3 de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores queden en manos de este espacio, que no es solo Milei. Exacto. Es Milei, es parte del Partido Justicialista, es casi la totalidad de la Unión Cívica Radical y es la totalidad del PRO. Y es también la coalición cívica en su gran parte. Todo ese universo de actores están fuertemente comprometidos en la posibilidad de garantizarle esta gobernabilidad por decreto, y donde no puede haber juicio político a la gestión. Eso es lo que hicieron durante estos 2 años todos estos actores. Por eso no alcanza con decir Fuerza Patria. Fuerza Patria depende de dónde y cuándo, con quién estemos hablando, porque también hemos tenido a los gobernadores de Tucumán, de Catamarca, hoy Jaldo aparece como candidato en Tucumán. Sí, otra vez. La verdad. Sí. Bueno, por eso. Es una media, se da vuelta como si nada. Es increíble. Bueno, pero se da vuelta y se va a dar vuelta de vuelta. Claro. Y hay legisladores que van en distintas experiencias, hay legisladores que van por fuera de Fuerza Patria. Nosotros vamos en parte con la candidatura a senadores, pero vamos con lista de diputados propia, porque no hubo ninguna discusión seria de la lista de la Ciudad de Buenos Aires y no hubo democracia para decidir, y consecuentemente vamos con compañeras y compañeros que tenemos definiciones claras, que no dudamos cuando hay que decir no a los acuerdos con el fondo, ¿viste? Nosotros no nos abstenemos de ese tipo de situaciones o no votamos a favor, como varios de los que van en la lista de la Ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido hay que ser cuidadosos, digamos, porque las contradicciones están al interior del conjunto de las fuerzas políticas, porque lo que hace falta, y por eso además tenemos el problema que tenemos del creciente ausentismo en la Argentina, porque acá, digamos, Milei no apareció de un repollo, apareció porque hubo una crisis de representación política monumental, donde hubo un fracaso de una última experiencia popular que no hizo lo que tenía que hacer, y apareció un emergente que dijo ser algo distinto y nuevo, y resulta que tomó el rumbo más viejo que podía tomar y que termina como termina. Y en ese contexto que termina como termina, lo que aparece con claridad es la crisis de alternativas, y por lo tanto hay mucha gente que dice: yo no voto a que en realidad lo voté, pero no tiene nada que ver con resolver nada, pero tampoco voto con lo que ya había. O sea, acá hay una demanda de renovación, una demanda de nuevas propuestas, de revisión crítica de lo actuado. Por eso aparecen cosas interesantes cuando aparece y que dan resultado
como pasó con las alianzas en Rosario y en Santa Fe. Ciudad Futura. Con Ciudad Futura, nosotros somos parte de eso, allá en la provincia, por eso el intento renovador de Kicillof también, que fue muy resistido, también aparece y da resultado en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos con esa misma intención de renovar la discusión. No se puede seguir levantando lo mismo, y acá tenemos que ir a juicio político, terminar con esto y adelantar elecciones presidenciales. No hay otra solución, este gobierno está terminado, y lo único que le depara a la Argentina es mayor sufrimiento social y una hipoteca sobre el futuro que supone incluso una subordinación colonial como nunca la vimos. Bien, adelantar elecciones presidenciales, esto se lo digo a quien me pone los títulos de la nota, como para que los deje bien clarito, pero más allá de esto, bueno, obviamente coincidimos plenamente, yo te conozco hace muchos años, sé que estás del lado racional de la política y entiendo esto también que estás planteando de que después del 26 también se viene una interna muy compleja en el peronismo y habrá que ver también qué sucede con todo eso. Pero bueno, lo dejamos para después. Ya tenemos bastante problema de acá al 26, así que esperemos que nos vaya de la mejor manera posible, porque la verdad que la situación es caótica, como vos decís, y como nunca antes en la historia argentina, esta elección define el futuro colonial de la Argentina. O sea, si se vota mal, terminamos siendo una colonia absoluta. Es terrible lo que va a pasar. Pero bueno. Vamos, exactamente. Se valida el dominio norteamericano. Exacto. Te hago una pregunta técnica. A ver, se estima que el Tesoro norteamericano intervino con una cifra que oscila, a ver, algunos dicen 100.000, otros dicen 200.000, algunos hablan de 400.000 millones de dólares. Pero más allá... ¿De ¿Estás hablando del mercado cambiario? De lo que acaba de poner Norteamérica, sí, en el Tesoro, en el sistema cambiario argentino. Unos 200 millones de dólares. Sí, como mucho. En realidad las cifras parece que son menores. Bueno. Parece que puso 100 y algo. 100 y algo. Bueno, ¿qué es lo que se espera a partir de ahora? ¿Que sigan inyectando dólares para evitar una devaluación? ¿O de esta manera van a hacer que el dólar baje su cotización para terminar comprando empresas argentinas? ¿Cuál es la idea que vos crees que hay detrás de todo esto? Mirá, la verdad que la perspectiva digamos, si uno toma a rajatablas lo que dijo Besen, sí, daría la sensación... Tampoco le vamos a creer a Besen. Bueno, por eso te lo digo. Si uno toma a rajatabla lo que él dijo, Besen señaló que el peso estaba subvaluado. Sí, es verdad. Y por lo tanto, en realidad, ¿qué está diciendo? Que el dólar va a bajar. Y en realidad que el peso se va a fortalecer, con lo cual, en realidad, lo que estaría es inaugurando, sostenido por los Estados Unidos, un nuevo carry trade, exacto, incluso como perspectiva futura después del 2026. La verdad es que yo creo que eso simplemente lo dijo por la sencilla razón de que quiere mantener las expectativas para llegar al 26 de octubre sin poner más dólares, porque en realidad ellos ¿qué hicieron? Pusieron 100 palos y dijeron, miren que estamos. Y entonces, bueno, si está el Tesoro norteamericano, no necesariamente otros se animan. Calma los mercados. Entonces digo, me parece que el hecho de poner 100 palos y anunciarlo, y anunciar y decir compro porque el peso está subvaluado y voy a vender cuando se fortalezca, es tratar de demoler las expectativas devaluatorias que ya existen, claro, sobre el funcionamiento de la economía argentina. Mi impresión es que pasado el 26 esa señal va a ser otra. Creo que ellos también, junto con el propio Fondo Monetario, vienen percibiendo que la posibilidad de que la Argentina acumule reservas para pagar deuda requiere de un tipo de cambio superior en la lógica de ellos. Por lo tanto... Tuvimos una interferencia. Parece. Bueno, venía muy bien la cosa, pero evidentemente estábamos hablando un poco de las palabras de Scott Bessent. Vamos a tratar de recuperarlo, por lo menos para saludarlo a Claudio Lozano, porque, bueno, fue contundente todo lo que dijo. ¿Vieron que yo no exageraba? Él piensa igual que yo. Me gustó esa coincidencia. Sí, bueno, pero por eso me gustaba hablar con él. Estábamos hablando con Claudio Lozano, él es economista, es coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas,
y también es diputado nacional por Unidad Popular. Bueno, él estuvo aquí hablando, no sé si lo vamos a tener. Ahí se está en breve estamos conectar. tratando de reconectar un poco la comunicación, pero en esencia estamos hablando de la importancia que va a tener en definitiva el 26 de octubre en estas elecciones, en donde no jugamos la historia, no jugamos nada, la patria directamente, podríamos decir. Bueno, sí. No hay suerte. Bueno, acá justo hay un mensajito de alguien que está alineado con esto que venías diciendo. José Di Felice, que dice: chuparle las medias a Trump le rindió frutos a Milei. Bajar el dólar en nuestro país para los fabricantes de los verdes es un chiste. Otra, ojalá mantengamos los 34 senadores, de lo contrario. Sí, dice. Se nos complica. Sí, yo creo que, a ver, el problema es que ellos pueden llegar a tener algún que otro legislador más, pero evidentemente tienen el apoyo de todo lo que es la derecha política en la Argentina. O sea, esto que decía recién Claudio Lozano en términos de lo que es Jaldo. Jaldo otra vez se dio vuelta como una media. Sí. E hizo, por ejemplo, esto que comentaba yo del tema del DNU, también planteó que no está a favor del tema del combustible, o sea, que todo lo que le convenga a todos los argentinos y argentinas no se termine votando, se empioje un poco la posibilidad de que este tipo de proyectos puedan terminar de aprobarse. Bueno, tenemos en línea de vuelta a Claudio Lozano, ¿no? Sí, estoy acá. Bueno, Claudio, estábamos un poco haciendo el resumen un poco de todo lo que habías planteado, pero en esencia, bueno, me gustaría un poco que digas, simplemente vamos a lo último, vas a ser candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, tu partido es Unidad Popular, contanos algo en breve, porque tenemos que ir terminando, pero brevemente, bueno, ¿qué es lo que vas a tratar de hacer en el Congreso? Algo ya dijiste, pero de todos modos me da la sensación de que vas a ser un político racional, que vas a estar a favor de todo lo que beneficie a la sociedad argentina y no que lo que nos perjudique. Eso es algo que está más que claro. Así que deberías estar en el Congreso, sí o sí. Bueno, yo ya estuve en el Congreso y, digo, más allá de mejor o peor, creo que siempre estuve del lado que vos decís. Digamos, esto me parece que está fuera de discusión. Mi paso por el Banco Nación también muestra cuáles son aquellas cosas a las que atiendo y le doy importancia, y la verdad que voy al Congreso con dos objetivos centrales, que es que el Congreso retome el control institucional de la Argentina y la defensa de la institucionalidad democrática, que es la que fue agredida por Milei y avasallada por Milei de manera contundente, y en este sentido para construir las mayorías parlamentarias que hagan posible el juicio político para terminar con esto. Y en segundo lugar, el otro objetivo en la dimensión económica es retomar el papel del Congreso en la discusión de la deuda, de ir a fondo en la necesidad de una comisión real, claro, que investigue deuda y fuga para plantear un debate diferente en la negociación de la deuda que suponga cancelar el acuerdo que tenemos con el fondo, que por otro lado se hizo por decreto de necesidad y urgencia y desde el punto de vista legal de la Argentina es absolutamente nulo. Así que esas son las dos grandes definiciones y vamos con una lista de compañeras y compañeros que en realidad todos sostenemos historia, compromiso y trayecto en la defensa de derechos de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas, de los derechos ambientales, de las mujeres, de los inquilinos, en fin, digamos, tanto María Eva Cousoviti como Jonathan Valdivieso, Nina Brugo, el sociólogo ambiental Pablo Vergel, Magalí Surnikov de la Comunidad Federal de Inquilinos, digo, todos tenemos que ver con la defensa de los derechos que la sociedad argentina necesita y muchos de los cuales conquistó aunque no se cumplan y que este tipo de políticas pretenden demoler y desterrar, y la verdad que no vamos con promesas, vamos a hacer lo que siempre hacemos con o sin cargos, que es defender estos derechos, dado que el Parlamento debería ser el lugar de la defensa de los derechos del pueblo argentino y no una escribanía de Milei, del poder económico y del fondo. Perfecto. Y última, pero tiene que ser de medio minuto. Quiero que me reiteres lo que vos crees que tendría que pasar en términos políticos en la Argentina en relación a adelantar las elecciones.
juicio político y un gobierno de transición de un periodo no mayor a los necesarios para convocar a elección anticipada, que supongo yo que con 2 o 3 meses alcanza y sobra. Creo que no hay modo de gobernar la Argentina sin la legitimidad que otorga el pueblo argentino, así que no creo que no apuesto a ninguna asamblea legislativa que designe a nadie, claro, sino simplemente un esquema de transición para que haya un pueblo que vuelva a votar, para poder abrirle la puerta a una discusión diferente de la que estamos y que tiene que incluir el desarrollo y el bienestar de la Argentina. ¿El gobierno de transición estaría dirigido por la actual vicepresidenta? No, el juicio político incluye al conjunto del gobierno y aparte, obviamente, digamos, el compromiso de la vicepresidenta con la reivindicación de la gesta dictatorial y con la apología del genocidio es absolutamente contradictoria con la posibilidad de ser alguien que pueda suceder al mandatario, amén de que está comprometida con muchas de las causales de juicio político que sobre el gobierno hay que llevar adelante. Perfecto. Claudio, millones de gracias por esta participación en el programa. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Gracias a vos. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Bueno, ustedes lo escucharon, era Claudio Lozano, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y con su partido político que es Unidad Popular.